Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles un domingo más aquí compartiendo con estas bellas mujeres. Muchas gracias, Tañita. Muchas gracias, Nati, por seguir al pie del cañón en este bello hábito de la lectura. Estamos leyendo el libro El dinero no es el problema, tú lo eres. Y hoy vamos a leer el capítulo número 2. Y también el número 3 son capítulos cortitos y vamos a estar reflexionando. Son 90 minutos de lectura compartida y también de mentalidad. Vamos a estar mirando qué es lo que nos trae este día, este bello libro. Hoy vamos a tener también otro invitado. Nos va a acompañar también mi esposo. Casi que lo arrastré para que venga a leer conmigo. No, mentira. Pero le interesó muchísimo este libro y nos permite también seguir trabajando en este tema del dinero. Así que vamos a empezar. Voy a iniciar, luego va a continuar Tañita, luego Nati, luego va a continuar mi esposo, se llama John, y vamos a iniciar. Capítulo número 2. Algunas herramientas geniales. De la transpiración a la inspiración. En Access no buscamos la vanguardia de las cosas, buscamos el borde creativo, porque si estás creando constantemente tu vida, entonces la estarás expandiendo. En esta sección ofrecemos algunas preguntas técnicas y herramientas que te darán la oportunidad de ir de la transpiración a la inspiración en la creación de la vida que a ti te gustaría tener. Pero este es el trato. Si quieres que tu vida cambie, tienes que usarlas. Estas son las herramientas más sencillas y dinámicas que puedes imaginar, pero el 90% de las personas con las que las compartimos nunca las usan. Tú también puedes rehusarte. Si eres adicto a la inconsciencia en relación al dinero, no vas a hacer lo que se necesita para cambiar tu vida. Podrás leer este libro y decir, me gasté todo el dinero en este libro sobre el dinero y nada ha cambiado. ¡Qué desperdicio! Bueno, será, ese será un desperdicio si no lo usas. Pero si estás determinado a hacer algunos cambios en tu vida y crear una realidad diferente en relación al dinero y a todos los demás, te invitamos a probar estas herramientas. Vive en la pregunta. El universo es un lugar infinito y tiene infinitas respuestas. Cuando le haces una pregunta ilimitada, el universo te dará la respuesta. Pero lo que solemos hacer es hacer una pregunta limitada. ¿Cómo? ¿Cómo llego del punto A al punto B? Y cuando hacemos eso, la mente se pone a trabajar tratando de averiguarlo. Haz esto, esto, esto y esto. Cuando tratas de dilucidar la manera en que vas a hacer que algo suceda, tú estás figurando la respuesta en vez de hacer una pregunta. No trates de figurarla. Te limitas a ti mismo. Tu mente es una cosa peligrosa. Solo puede definir lo que ya sabes. No puedes ser infinita e ilimitada. Siempre que tienes una respuesta, esa será la suma total de lo que se mostrará para ti. Sin embargo, cuando vives en la pregunta, hay infinitas posibilidades disponibles. Prueba algunas de estas preguntas y fíjate en lo que pasa. Cuando vives en la pregunta, tú creas una invitación. Cuando preguntas, ¿qué tendría que pasar para que se muestre? El universo te dará las oportunidades para que esto suceda. Te quedas estancado en tu vida y piensas, ¿es esto o esto? Yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. La única manera que puedo lograr es si Joe me presta $5,000. Yo nunca podría permitirme una, simplemente no tengo el dinero para. Estos son puntos de vista limitados. Adopta el punto de vista de la pregunta ilimitada.
¿Qué tendría que pasar para que se muestre? Recientemente fui a sacar un poco de dinero de mi cuenta de ahorros. Se vale un poquito malo. Porque al parecer no tenía suficiente dinero. Yo me dije, maldita sea, ¿por qué no tengo suficiente dinero? No entiendo esto. ¿Qué tendría que pasar para que más dinero se muestre? Es ridículo que yo no tenga suficiente dinero. ¿Qué es lo que va a tener que pasar? Al día siguiente estaba viendo mi maletín, uno que no había usado durante unos 3 meses. Lo saqué del armario y vi que habían $1,600 en efectivo que yo había guardado allí por alguna razón. 2 días después, Dain y yo fuimos a Florida y cuando llegamos allí, nuestra amiga Jill le entregó a Dain un sobre y le dijo, esto fue de las tarjetas de crédito. Day preguntó, ¿qué es esto? Ella dijo, cheques que no fueron cobrados de una clase que tú y Gary dieron. Había $2,000 en cheque en ese sobre. El mismo día recibí una llamada de una señora cuya tarjeta de crédito no había sido cargada con los $1,800 por sus servicios y un día más tarde me encontré con un cheque por $500 en un cajón donde yo los había puesto. Este sumaba $6,000 que había sacado de mi cuenta de ahorros. Dije, supongo que no estaba tan corto de dinero. Simplemente no lo vi. Lo gracioso es que siguió ocurriendo. Una señora me llamó hoy y me dijo, ¿sabes? Esa clase que tomé hace un par de meses no la cargaron en mi cuenta. Te estoy enviando un cheque. Le dije, bueno, genial. ¿Cómo puede mejorar eso? Tienes que hacerle una pregunta al universo para que te dé una respuesta. Tienes que preguntar. No es bueno decir, quiero más dinero. Eso solo significa que a mí me falta dinero y no hay una pregunta ahí. Siempre usa una pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que se muestre? ¿Qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo? Otra gran pregunta es, ¿qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo o entendiendo? ¿Hay áreas en tu vida en las que piensas que solo tienes la posibilidad de elegir entre esto o lo otro? ¿Piensas que hay que elegir un lado u otro lado de la moneda en lugar de tener la capacidad infinita de cualquier cosa? Estás viéndote a ti mismo como un pequeño punto en el universo y preguntándote, ¿qué está mal en mí? Cuando Dain y yo empezamos a trabajar juntos, él vivía conmigo y mi ex esposo. Después de un tiempo encontró un lugar para vivir por su cuenta y yo lo ayudé a trasladarse. Cuando estábamos dejando la última carga de sus cosas, la dueña del lugar apareció y se puso loca. Comenzó a decir cosas como, no puedes vivir aquí, tienes que salir. Yo no estoy de acuerdo con esto. No puedes quedarte en este lugar. Dain se marchitó y preguntó, ¿qué hay de malo en mí que no puedo hacer que esto funcione? Le dije, pregunta equivocada, amigo. ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Bueno, resultó ser que la dueña del lugar vivía en la propiedad. Hablaba sin parar y estaba completamente loca. En vez de vivir ahí, él consiguió un apartamento mucho mejor de 2 dormitorios con vista a un parque en una zona muy agradable de la ciudad y no tuvo que alquilar una oficina porque podía trabajar en su casa. Todo resultó mucho mejor de lo que él había planeado, porque cuando se vino abajo, él estuvo dispuesto a preguntar, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo o entendiendo? Tú, como ser, no harías nada malo, simplemente no lo harías. Pero puede haber algo bueno sobre esa situación que no estás entendiendo. ¿Cómo descubres lo que es eso? Pregunta. ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo
o entendiendo. Sea lo que sea, la pregunta pide una toma de conciencia y una capacidad ilimitada para percibir y ver. Utiliza esta pregunta para desbloquear las posibilidades de un cambio de vida. ¿Cómo puede mejorar aún más esto? Aquí tienes una pregunta para usarla a diario. Cuando la usas en una mala situación, obtienes la claridad de cómo cambiar las cosas. Y cuando la usas en una buena situación, todo tipo de cosas interesantes se pueden mostrar. En Nueva York, una mujer salió de una clase de Access y se encontró con una moneda de 10 centavos enfrente del ascensor. Ella dijo, oh, ¿cómo puede mejorar más aún esto? Y se la metió en el bolsillo. Bajó las escaleras, salió a la calle, vio un billete de $10 en el suelo, se lo metió en el bolsillo y preguntó, ¿cómo puede mejorar más aún esto? Ella se estaba dirigiendo hacia el metro, pero en lugar de eso hizo un gesto a un taxi y en él llegó hasta la entrada de su edificio. Cuando se bajaba del taxi, vio algo brillante en la cuneta. Se agachó y recogió un brazalete de diamantes. En ese punto dijo, no se puede mejorar que esto, lo que fue un gran error. Cuando dices algo así, ahí se frena. De lo contrario, quién sabe ya podría ser dueña del Empire State. No puedo garantizar que vayas a convertir un centavo en diamantes, pero nunca se sabe lo que pueda suceder. Lo sigue preguntando, ¿cómo puede mejorar más aún esto? Percibir, saber, ser y recibir. ¿Quieres saber qué es lo que va a hacer que tu trabajo sea mejor? ¿O cómo mejorar tu situación económica o tu negocio o tu relación? En cualquier área de tu vida que no esté funcionando para ti, hay algo que tú no estás percibiendo, sabiendo, siendo o recibiendo. ¿Por qué podemos decirte esto? Porque sabemos que tú eres un ser infinito. Como ser infinito, tienes la infinita capacidad de percibir, saber, ser y recibir. Esto significa que, con el fin de crear tu vida como la limitación en la que se ha convertido, tienen que haber cosas que tú no estás dispuesto a percibir, saber, ser y recibir. Di lo siguiente 30 veces durante 3 días. Percibir, saber, ser y recibir. Lo que me rehúso, no me atrevo, nunca debo y también debo percibir, saber, ser y recibir lo que me permita total claridad y facilidad en relación con A. O puedes utilizar una versión simplificada. ¿Qué tendría yo que percibir, saber, ser y recibir que me permitiría? Nati. Perdón, estaba anotando mis, Ah, ya. mis preguntitas. Ah, puedes llegar el espacio con puedes llenar el espacio con cualquier cosa. Esa pregunta comenzará a desbloquear aquellos espacios en los que no te estás mostrando. Si haces esto 30 veces al día, durante 3 días, en algún momento, al final del tercer día o durante el cuarto día, comenzarás a tener una forma inesperada de ver las cosas. De repente preguntarás, ¿por qué no pensé en esto antes? No podías pensar en eso antes porque te rehusabas, o no te atrevías, o pensaste que nunca debías percibir o recibir algo, o porque pensaste que tenías que percibir o recibir algo con el fin de llegar hasta allí. Esta simple pregunta te ayudará a desbloquear tus limitaciones. Percibir, saber, ser y recibir lo que me rehúso, no me atrevo, nunca debo y también debo percibir, saber, ser y recibir lo que me permita total claridad y facilidad en relación con
Hazlo 30 veces al día y esto comenzará a cambiar cualquier área en tu vida que no esté funcionando de la manera que te gustaría que funcione. Tienes 10 minutos para vivir el resto de tu vida. Tienes 10 segundos para vivir el resto de tu vida. El mundo está lleno de leones, tigres, osos y serpientes venenosas y te van a comer ahora. Tú tienes 10 segundos. ¿Qué es lo que vas a elegir? Si tú haces todo en tu vida en incrementos de 10 segundos, encontrarás que no puedes tomar una decisión equivocada. Si tienes rabia durante 10 segundos y luego la sueltas, no harás elecciones equivocadas. Si amas durante 10 segundos, tú puedes amar a todos y a todo durante lo que eso dure, sin importar lo que sea. También puedes odiar a alguien durante 10 segundos. Te puedes divorciar de tu esposo durante 10 segundos y puedes amarlo a él o a ella en los próximos 10 segundos. Si vives incrementos de 10 segundos, crearás estando en el presente. La mayoría de las personas, en lugar de vivir el momento, están siempre tratando de crear un plan y un sistema para el futuro, de tal manera que este se muestra en la forma en la que ellos lo quieren, pero solo hay un espacio en el que podemos vivir y ese es en el aquí, en el ahora. Cualquier cosa que te mata, no llegas a tener una vida y te pierdes tu propia vida. Cualquier otra cosa te mata. Hay personas que me preguntan cómo hacer negocios en incrementos de 10 segundos. En 10 segundos tú puedes decidir si deseas hablar o no con esa persona. Tú puedes saber, ya sea si ella o él están disponibles. Puedes saber, en incrementos de 10 segundos te fuerzas a dejar de pensar y vas al saber. En incrementos de 10 segundos, tú puedes comenzar a romper las condicionantes que te tienen imaginando cosas y planificado con antelación. Puedes aprender a elegir y a estar presente. No se puede juzgar en 10 segundos, porque lo que juzgas está aquí, ahora y los siguientes 10 segundos se fue. Nosotros prolongamos nuestra agonía en la vida al juzgarnos a nosotros mismos y al tratar de arreglar lo que juzgamos. ¿Cómo sería si tan solo dijeras, oh, bueno, yo hice eso en estos 10 segundos y ahora, qué es lo que a mí me gustaría elegir? Cuando haces algo que tú piensas que está mal, cuando te castigas a ti mismo por eso, cuando te obsesionas por eso, días, semanas, años, si vives en incrementos de 10 segundos, no puedes hacer eso. Por supuesto, no te puedes acordar de nada tampoco, pero esas son las buenas noticias. Si practicas el arte de elegir tu vida en incrementos de 10 segundos, comenzarás a crear elecciones y oportunidades para recibir dinero. La mayoría de nosotros creamos basados en obligaciones. Decimos, bueno, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Pero ¿son esas las cosas que realmente queremos hacer? Usualmente no, pero seguimos eligiéndolas. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que. Pensamos que estamos obligados a hacerlas y que si no, nadie nos va a pagar. Nos compramos la idea de que todos los demás son más importantes de lo que nosotros somos. Si tú tuvieras 10 segundos para elegir el resto de tu vida, ¿qué elegirías? ¿Elegirías la pobreza? Es una elección no estúpida, es una elección, no es estúpida ni loca. Cuando vives en incrementos de 10 segundos, tú puedes elegir de nuevo. No te quedas estancado en la pobreza. Tú tienes 10 segundos. ¿Qué vas a elegir? Abundancia, fortuna. Ok, estos 10 segundos se acabaron. Tú tienes 10 segundos para vivir el resto de tu vida. ¿Qué vas a elegir? ¿Risa, gozo, conciencia? Destruye
y descrea tu vida. Una de las cosas que querrás hacer es comenzar cada día como uno nuevo. Querrás crear tu vida todos los días. Eso significa que todas las mañanas necesitas destruir y descrear todo lo que fuiste hasta ayer. Si tienes un negocio, lo destruyes y descreas cada mañana. Si destruyes y descreas toda tu situación financiera todos los días, comenzarás a crear más dinero. Crearás hoy. Eso es parte del vivir en incremento de 10 segundos. Cuando vives en el momento, no estarás tratando de demostrar que tu decisión pasada fue la correcta. Estarás creando tu, tu vida momento a momento todo el tiempo. Tendemos a pensar, ok, yo he creado este hermoso montón de mierda aquí, así que yo no la quiero descrear. Simplemente voy a ignorarla, seguir adelante y ahora voy a crear otra cosa. La cosa es que el montón de mierda sigue ahí y cada día que tú la ignores, ella huele más y más fuerte hasta que al final llega a ser insoportable. Y entonces tú tienes que lidiar con ella. Síguele bajando, Malú. Destruye y descrea tus relaciones. Si estás en una relación y la destruyes y la descreas cada día, la estarás creando cada día como una nueva. Esto te mantiene en el borde creativo de las cosas. Trabajamos con una pareja que había estado casado 26 años y en su 26º aniversario, en lugar de tener una ceremonia nueva, ellos decidieron destruir y descrear su relación. Lo han estado haciendo desde entonces y dicen que el sexo es cada vez mejor y mejor, y siguen haciéndolo. Su hija de 17 años les dijo, ¿podrían ustedes dos dejar de actuar como dos jóvenes cachondos? Son desagradables. Quieren estar haciéndolo todo el tiempo. Eso pasó después de 26 años de casados. Pero cosas como esas son las que pasan cuando destruyes y descreas todo lo que tú has creado. Lo que se muestra es la oportunidad para crear algo totalmente nuevo. Algo interesante e inesperado pasó cuando yo decidí destruir y descrear mi relación con mis hijos. Mi hijo menor siempre llegaba tarde a nuestras citas. Se podía garantizar que iba a llegar entre media hora o una hora más tarde para cualquier cosa. 3 días después de haber destruido y descreado mi relación con él, él me llamó y me dijo, oye papá, ¿podemos tomar desayuno juntos? Le dije, seguro, hijo. ¿A qué hora quieres que nos encontramos? Él dijo, como en 20 minutos. Yo dije, ok, muy bien. Yo estaba con Dain, así que le dije, tenemos al menos 40 o 50 minutos. Así que dimos vueltas durante 40 y 50 minutos. Cuando llegamos al lugar donde íbamos a desayunar, mi hijo estaba parado en un rincón moviendo el pie del modo en el que yo lo hacía cuando él se atrasaba. Me dijo, ¿dónde has estado? Te he esperado durante 30 minutos. Yo pensé, oh Dios mío, vinieron los nuevos extraterrestres y lo agarraron en medio de la noche. Este no es mi hijo, él nunca llega a tiempo. Desde entonces, él llega a tiempo. Eso fue jodidamente raro. Sin embargo, después de que yo destruyera y descreara mi relación con él, él dejó de llegar tarde. El destruir o descrear no significa que tienes que destruir y descrear algo físicamente. No significa que en realidad tengas que terminar tu relación. Lo que destruyes y descreas es todo lo que tú ya decidiste al respecto, de manera que al hacerlo tienes mayor claridad sobre lo que es posible. Destruyes y descreas tus decisiones, juicios, tus obligaciones, molestias, enojos e intrigas, tus proyectos y expectativas y todas las cosas que tú ya hayas decidido que van a suceder en el futuro. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Dices, todo lo que yo era hasta ayer, ahora lo destruyo y lo descreo.
Puedes destruir y descrear cualquier cosa. Puedes decir todo lo que era mi relación hasta ayer, o mi negocio, o mi situación financiera. Yo ahora la destruyo y la descreo. ¿Qué más es posible? ¿Recuerdas cómo eras cuando eras niños? ¿Recuerdas cómo era cuando eras niño? Comenzabas cada día pensando en lo que estabas obligado a hacer. ¿O querías jugar y divertirte? Si destruyes y descreas tu vida cada día, podrás levantarte de tu cama cada día con la pregunta, ok, entonces, ¿qué clase de posibilidad puedo yo crear hoy? O, oye, ¿y qué más es posible? Y si haces esto, vas a crear una realidad completamente diferente. Estarás creando con el entusiasmo de la juventud porque ya no serás lo que eras ayer. ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy yo hoy y qué grandiosa y gloriosa aventura tendré hoy? Otra pregunta que puedes usar después de destruir y descrear tu vida es, ¿quién soy yo hoy y qué grandiosa y gloriosa aventura tendré hoy? Si destruiste y descreaste el ayer, entonces comienzas a crear tu vida como una aventura en vez de una obligación. Verdades y mentiras. La verdad siempre te hace sentir ligero. Una mentira siempre te hará sentir pesado. Si algo te hace sentir pesado, eso es una mentira para ti, ya sea que lo que sea para alguien más o no. No des tu poder a nadie diciendo que ellos saben más de lo que tú sabes. Tú eres la fuente. En cualquier cosa que tu atención se quede estancada, tú tienes una verdad con una mentira adherida a ella. Pregunta, ¿qué parte de esto es una mentira hablada o no hablada? ¿Qué parte es verdad? La mayoría de las mentiras que retienen tu atención son las no habladas. Tú sigues y sigues pensando en eso. Si tienes un pensamiento recurrente, pregunta, ¿qué parte de esto es verdad? Y la respuesta te hará sentir ligero. ¿Cuál es la mentira hablada o no hablada que está adherida a ella? Luego pregunta, ¿cuál es la mentira hablada o no hablada que está adherida a ella, a esto? Cuando expones una mentira, todo se suelta, se convierte en verdad y tú te liberas de ella. Yo tenía un amigo que era un sanador mágico. Él podía sanar tu cuerpo y hacer milagros simplemente dándote un masaje. Él tomó las clases de fundamentos y la clase de nivel 1 de Access, y luego dijo que no podía pagar la clase de nivel 2 y 3. Yo le dije, te daré las clases porque eres muy buen amigo mío y realmente quiero que las tomes. Me dijo, genial, pero nunca apareció en las clases. Lo llamé unas cuantas veces, pero él no me devolvió la llamada. Después de unas 2 semanas, yo me estaba sintiendo raro sobre esta situación, así que fui a la oficina de su mujer y él estaba ahí. Le dije, oye, ¿podemos dar un paseo? Dijo, ok. Yo le dije, entonces, ¿qué fue lo que pasó que no viniste a las clases? Me dijo, bueno, estuve pensando sobre esto y me di cuenta que mi llamado es vender vitaminas. ¿Vender vitaminas? ¿Ese es tu llamado? Pensé. Eso no me hace sentir ligero. ¿Cuál es la verdad aquí? No lo enfrenté, pero sí me pregunté, te acaban de ofrecer una clase que vale $1,400 y tú la rechazas. ¿Qué es lo que está pasando? Me fui y estuve confundido pensando en eso. La verdad es, Unos cuantos días después dije, espera un minuto. La verdad es que él no tomó la clase. La mentira hablada. Y entonces expuse la mentira hablada, que era que era la de que él quería vender vitaminas. La mentira no hablada.
Luego obtuve la mentira no hablada, que era la de que fue su elección la de no ir a la clase. En verdad, fue su esposa la que no quiso que él la hiciera. Resultó ser que era su mujer la fuerte en la familia y que ella no quería que él tuviera nada, porque eso significaba que él la podría dejar. Él era menor y guapo, y ella no entendía que él la quisiera a ella. Por ella ella creía que él quedaba con ella porque ella hacía la mayor parte del dinero y decidió que era mejor mantenerlo sin poder. Una vez que yo expuse eso, yo supe lo que estaba pasando y no volví a pensar en eso. Usa esto con pensamientos recurrentes. Pregúntate, ¿qué parte de esto es verdad? La respuesta te hará sentir ligero. Luego pregunta, ¿cuál es la mentira hablada o no hablada? ¿Qué está adherida a ella? Generalmente la mentira que te mantiene enganchado es la mentira no hablada. Expones la mentira y te liberas de ella. Interesante punto de vista. Cuando estás en un espacio de no juicio, tú reconoces que tú eres todo y no juzgas nada, incluido a ti mismo. Simplemente no hay juicios en tu universo. No hay permisión total en todas las cosas. Hay permisión total en todas las cosas. Cuando estás en permisión, tú eres una roca en la corriente. Los pensamientos, ideas, creencias y actitudes y emociones llegan a ti, te rodean y tú sigues siendo la roca en la corriente. Todo es un interesante punto de vista. La aceptación es diferente. Ya me sumí mucho. La aceptación es diferente a la permisión. Si estás en aceptación, cuando las ideas, creencias y actitudes llegan a ti y tú estás en medio de la corriente, esta te arrastra. En aceptación, tú ya, tú ya sea te alineas y estás de acuerdo, lo que es una polaridad positiva, o te resistes y reaccionas, lo que es una polaridad negativa. En cualquiera de los dos casos, tú te conviertes en parte de la corriente y esta te arrastra. Si estás en permisión de lo que yo estoy diciendo, tú puedes decir, bueno, ese es un interesante punto de vista. Yo me pregunto si hay alguna verdad en eso. Y haces una pregunta en vez de reaccionar. Cuando te resistes y reaccionas o te alineas y estás de acuerdo con los puntos de vista, tú creas limitación. El enfoque ilimitado es, esto es un interesante punto de vista. ¿Cómo funciona esto en el día a día de la vida? Tú y tu amigo están caminando por la calle y él te dice, estoy quebrado. ¿Qué haces? Oh, pobrecito. Eso es alinearse y estar de acuerdo. Si le dices, lo estás, eso es resistencia y reacción. Sabes que te va a pedir un préstamo. Interesante punto de vista es, ¿en serio? Alguien te irrita. Él o ella no son el problema. Tú lo eres. Siempre y cuando estés irritado, tú tienes un problema. Te encierras en el baño y dices o piensas, interesante punto de vista, que tengo este punto de vista. Para todos los puntos de vista que tengas sobre ellos hasta que los sueltes y puedas estar en permisión, entonces serás libre. No se trata de la forma en que los otros te responden a ti. Se trata de que tú estés en permisión de que ellos sean la mierda contenida que ellos son. Tú tienes que estar en permisión del espacio que la otra persona ocupa, con el fin de que sean capaces de cambiar. Tú no tienes que alinearte, estar de acuerdo y amarlos. Tampoco tienes que resistirte, reaccionar y odiarlos. Ninguno de los dos es real. Tú simplemente permites, honras y respetas su punto de vista sin comprártelo.
El estar en permisión de alguien no significa que tú tienes que ser su felpudo. Tú simplemente tienes que ser lo que es. Lo más difícil es estar en permisión de ti misma. Tendemos a juzgarnos y juzgarnos y juzgarnos a nosotros mismos. Nos estancamos tratando de ser un buen padre o una buena pareja o un buen lo que sea. Y siempre estamos juzgándonos a nosotros mismos. Pero podemos estar en permisión de nuestro propio punto de vista. Podemos decir, yo tuve ese punto de vista, interesante. Yo hice esto, interesante. Cuando tú estás en permisión, todo se convierte en interesante punto de vista. Tú no lo aceptas. No te resistes. Simplemente es la vida que se va poniendo más y más fácil. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Nuestro mantra en Access es, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. No es una afirmación, porque no se trata de obtener algo positivo. Esto incluye lo bueno, lo malo y lo feo. Perdón un ratito. Vamos a tomarlo todo con facilidad. Gozo y gloria. Nada tiene por qué ser con dolor, sufrimiento y cruento. Aunque esa sea la manera en la que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas. Te puedes divertir en vez de esto. Y si el propósito de la vida fuera meramente el divertirse, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Dilo 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche y cambiará tu vida. Ponlo en el espejo de tu baño. Dile a tu pareja que la razón por la que lo has puesto allí es porque tienes que acordarte de decirlo y cambiará la vida de tu pareja también, solo con el que él o ella lo vean. Adivina que nos estamos casando. Una señora me llamó y me dijo, yo quiero que mi novio se case conmigo. ¿Cómo puedo hacer que eso pase? Yo le dije, cariño, soy psíquico, no brujo. Lo único que yo te puedo sugerir es que pongas todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria en el espejo donde él se afeita cada mañana. Y, quién sabe, 3 semanas más tarde ella me llamó y me dijo, adivina qué, nos estamos casando. Abuela, ¿qué es eso? Una abuela que hace Access en Nueva Zelanda nos dijo que su nieto vio todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria en su refrigerador y le dijo, abuela, ¿qué es eso? ¿Puedo usarlo? Ella le dijo, bueno, eso es de Access y puedes usarlo. Solo dile a las personas de dónde es. Su nieto, que es un gerente de una compañía de refrigeradores, él y su vendedor lo hacían juntos 10 veces cada mañana. Y 8 semanas más tarde sus ingresos subieron de 20,000 a 60,000 por mes. Y eso sin cambiar nada. Su nieto le dijo al vendedor, con ventas más bajas, que dijera, ¿cómo puede mejorar aún más esto? El hombre comenzó a decirlo cada vez que él daba una nueva factura y sus ventas se incrementaron de 7,000 a 20,000 por mes. Estas personas no habían oído de Access y no tenían idea de dónde venían estas herramientas, pero las usaron y experimentaron grandes cambios en cuanto a la forma en la que el dinero comenzó a fluir en sus vidas. Tú también puedes. Y terminamos el capítulo número 2 y quiero que me cuenten cómo se sienten, qué fue lo que experimentaron, estuvieron abiertas, estuvieron cerradas, hubo resistencia, todo fluyó. Cuéntame un poquito esos detalles. Vamos con Tañita, sería.
Bueno, casi me muero con una tos. Pero bueno, a mí lo que me deja este capítulo 2 es esto de las preguntas infinitas. Que hay que hacer la pregunta al universo. Es algo que nunca lo he hecho. Y si tengo que empezar a preguntarle al universo, como siempre lo repetía usted, pero nunca le había tomado tanto interés en hacer preguntas al universo, porque no conocía el significado que significa el hacer preguntas, ¿no? Al universo. Simplemente me hacía preguntas para mí, obviamente con las respuestas que ya tenía programadas en mi propia cabeza. Esto de qué tendría que pasar para que se muestre, me queda resonando en mi cabeza que tengo que ponerle ese espacio en blanco, que todavía no logro definir qué podría ser ese espacio que llegue para poder formular por completo la pregunta. La otra pregunta también que me llamó bastante la atención es qué es lo bueno de esto que no estoy viendo. Es una forma de verlo en el sentido de no ver lo negativo, sino ver el lado positivo desde mi perspectiva y desde mi punto de vista. Eso tendría que repetírmelo todos los días. Para tener esa abundancia que mencionan en el libro, ¿cómo puedo mejorar más aún? O algo así que estaba puesto en esa pregunta. Más aún esto, me faltó el esto. Esa es la pregunta que siempre me tengo que estar haciendo continuamente durante todos los días para ir mejorando. En donde me chumé un poquito es en esa de percibir, saber, ser y recibir. Pero con esto de repetir 30 veces que decía, justo esa partecita de ahí. Tendría que volver a leerla, toda esa partecita para poderla entender de mejor manera, porque sí, estaba un poco confuso para mi percepción. Otra cosa de la que me impactó es esta parte de los 10 minutos para vivir. Y exactamente fue la parte de los 10 segundos para divorciarme. No sé por qué me llegó esa parte, pero es como que darte un respiro durante 10 segundos de todo lo que se está viviendo en el momento. Entonces, voy a ponerlo en práctica para saber o para ver cómo me va. Otro también que me gustó es que no se puede juzgar en 10 segundos y sobre todo, yo creo que siempre me he vivido juzgándome a mí mismo. Entonces, me viene de la mano con esta parte de destruir y descrear. Que para mí sí, se me haría bastante difícil destruir y descrear, porque no lo he hecho nunca en mi vida y tendría que empezar por mí mismo, para evitar el juzgamiento y todo eso. Em, la otra pregunta que me gustó es ¿qué clase de posibilidad puedo yo crear hoy? Es una pregunta que me imagino que tengo que hacerle al universo porque esta sí todavía no conozco la respuesta o en todas mis respuestas o posibles respuestas no se me viene nada a la cabeza. Es como la pregunta existencial de la semana anterior. Me gustó bastante la parte
de que la mentira hace una carga pesada en nuestra vida o la verdad la hace ligera. No conocía de la mentira no hablada. Es la primera vez que escucho esos términos. Para mí existía solo la verdad o la mentira, no de la hablada o no hablada. Entonces tengo que involucrarme un poquito más en eso para poder entender cuáles son estas mentiras no habladas que hay dentro de mí, que no me dejan fluir. Y también me gustó la parte de ser una roca en la corriente. Yo quiero ser esa roca para no dejarme influenciar por nada de lo que esté a mi alrededor y que no me deje llevar la corriente, ser esa roca estable. Y la última parte que me resonó bastante también es en la parte de que decía, si una persona me dice que estoy quebrada, yo ¿qué es lo que digo? Regularmente yo sabía decir por dos, estamos iguales. Entonces, eso se me queda en la cabeza. Es lo que les puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Tañita. Y bueno, cuando lo decimos por dos, es que hay muchísimas frases que uno puede sacar y darse cuenta que uno muchas veces se alinea, ¿no? Y puede uno ya haber trabajado, y eso a mí me pasa constantemente, y uno puede ya estar entrenando su mente y demás, pero o sea, uno en un descuido y ya está nuevamente en la corriente. O sea, y uno dice, pero ¿en qué momento pasó? Y es empezar a fluir. Es empezar a fluir. Yo creo que todo este tiempo para mí ha sido eso, aprender a fluir, aprender a conocerme. Ha sido un tiempo de control emocional en el que me he dado cuenta que ya es como que van fluyendo las cosas. Como les dije, este libro yo lo leí, me parece que fue en marzo, a finales de marzo y abril, más o menos, que Pris inició el club de lectura. Y cuando yo lo leí por primera vez, yo primero estaba perdida. El primer día dije, ¿yo qué hago aquí? Esto no es para mí. El segundo día me dolía la cabeza. Igual me pasó como a Tañita, que a mí, gracias a Dios, no me atoré, pero sí tenía un dolor de cabeza, o sea que literal tuve que desconectarme, tuve que salir un rato al patio, respirar, regresé, ya habían pasado una parte, la más interesante, y yo decía, ¿por qué me pasa? Y como Prisi también nos apoya con esta parte del mastermind, entonces yo le comenté esto, que a mí me había pasado de que, o sea, yo sentía, literalmente sentía que me iba a dar algo, o sea, yo sentía que me iba a dar, no sé, un derrame o algo, porque era un dolor tan fuerte, me dolía tanto, y yo sentía que las venas vibraban aquí en mi cabeza. Y me decía que es algo normal, porque primero es información que nunca en la vida o sea, se nos hubiese ocurrido tenerla o meterla en nuestra mente. Segundo, cuando tenemos esa reacción es porque estamos tan abiertas al cambio, estamos tan dispuestas a que nuestra vida mejore, entonces es como que hay ese shock interno, ¿no? De Dios, o sea, es tanto, tanta información que es como que hay una revolución interna y que es normal y que lo primero que debemos hacer es como que reconocerlo, hacer este proceso de descrear y crear. Y por eso es que ustedes han visto que tengo algunas fotos que yo las subí también en mis redes sociales, a veces las pongo en mis estados de WhatsApp y saqué de aquí esta parte de puedo morir las veces que sean necesarias. De aquí fue donde lo saqué, me acuerdo que el día que lo leí, eso fue para mí revelador. También me identifiqué con esta parte que decía Tañita de esta parte de divorciarme 10 segundos, o sea, no se imaginan qué liberador y qué es. Y yo y mi rollo, ¿no? O sea, ya teníamos algún tema con Eddie y yo era, ay, ya, se fue a la basura, listo, me separo y así, y creo todo el drama 10 segundos, respiro y después es como que, a ver, vamos de nuevo, a ver, acuérdate, ¿por qué te casaste? Así, no, ya, vamos, nuevamente. Y cuando vuelve a pasar algo, otra vez. Y en verdad, o sea, nos ha ayudado mucho. Justo él iba a participar el día de hoy, pero todo es perfecto.
y él me estaba haciendo acordarme y me dice, ¿sabe qué? No, no está fluyendo, el internet está bajo, tenía que conectársele en el otro dispositivo, quisimos que se conecte acá y como que no empezaron a fluir las cosas y como ya o sea, estamos manejando mucho este tema, dice no. Tranquila, yo luego me cojo y me leo el libro, no hay ningún problema, yo ya me lo leí, es cierto, él se leyó el libro y, y él es una de las personas que él hace mucha reflexión, o sea, es como que él se centra a leer y él está ahí, pero así como que hasta descubrirlo, o sea, y es su forma de aprender. A mí me enseñaron y me gusta la parte de leerla, como que no de corrido, pero o sea, sí hacer una lectura lo que entre en ese momento y en todo caso luego volver a leer todo el contexto, porque para mí es como que más fácil entender como que todo el contexto, no solamente una partecita, porque es como que voy entendiendo solo una parte, luego otra parte, luego otra parte y no todo el contexto. Entonces, y es sencillamente aprender. Y por eso mientras íbamos en la lectura me iba yo misma felicitando, reconociendo y digo, wow, he avanzado muchísimo con mis emociones, he avanzado muchísimo con mi mente loca, ya no está tan loca. Entonces, eso es el hacer este tipo de actividades, sí nos llevan, sí o sí nos llevan a un siguiente nivel. Así que mis hermosas, las felicito porque están aquí muy valientes enfrentando su mente poderosa. Y como decía más arribita, la mente es un peligro. La mente es un peligro cuando no está dominada. Esa era una de mis mentes, o sea, era muy peligrosa, pero ahora me siento muy bendecida de que está siendo muy tranquila y tengo que seguir trabajando en eso. Muchísimas gracias, mi Tañita. Mi Nati. Ujú. Bueno, lo que yo puedo decir de este libro es que me está obligando a cuestionarme. A mí no es que no me gustaba cuestionarme. O sea, y este libro me hace preguntarme cosas que me, como que me explotan la cabeza. Entonces, justo este capítulo con las herramientas de las preguntas me llegó bastante. Espérate, ya. Me llegó bastante porque yo hacía las preguntas al universo, pero desde el lado de la negatividad. O sea, yo le preguntaba, hacía la pregunta, pero no estaba como que en la energía positiva que debería haber hecho esa pregunta. Entonces yo, o sea, desde la negatividad. Por ejemplo, en esa parte que decía, mm, ¿cómo puede mejorar más aún esto? Yo siempre había escuchado esto de mejor no digas si se puede, si esto se puede empeorar, porque es verdad, si uno se hacía esa pregunta después de un ratito empeoraba todo, entonces, o sea, eso me llegó porque yo siempre hacía esto, así, ya me pasó esto y ahora esto, ¿cómo puede empeorar? Yo no creo que pueda empeorar más, y el universo me decía, ¿cómo que no? Tome su pedido, entonces, ahora tengo que cambiar la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede mejorar más aún esto? O sea, esa pregunta es como que me llegó más. Otra cosa, como yo siempre preguntaba al universo desde la parte de la negatividad, o sea, me pasaban cosas que no eran tan buenas como que, digamos, y ahora que ya estoy cambiando lo que es mi forma de pensar, todo ahora el universo ya me está dando las respuestas, pero me las da las respuestas y yo no las entiendo, entonces también tengo que ver qué es lo que no estoy percibiendo, sabiendo, o viendo o recibiendo del universo, porque justo hoy en la noche tuve así un sueño buenísimo, o sea, y todavía de 4 pasos y wow, y ahora que me levanté ya no me acuerdo, o sea, era como que el universo me estaba respondiendo y me respondió tan bien que ahora que me levanté ya no me acuerdo qué mismo era eso, entonces no lo estoy viendo o no lo estoy percibiendo bien, entonces tengo que trabajar en eso. Y otra parte, que algo también que me impactó y creo que a todos fue lo de los 10 segundos. Y yo también, o sea, yo en la universidad tenía un amigo, bueno, no lo entendía en ese momento, pero tenía un amigo que cuando nos enojábamos me decía, Natis, me voy a enojar contigo 10 segundos, córtalas, me decía así. Entonces, y a mí me causaba chiste, ¿no? O sea,
Sí, después de 10 segundos venía y dice, ya me pasó, ahora sí sigamos. Entonces, no sé si es que él lo hacía como por intuición, inercia o algo, pero después de muchísimos años me vengo a topar con esto de los 10 segundos y digo, ahora entiendo por qué me lo decía, ¿no? Entonces, creo que no sé si es que fue por las tres, pero yo también me quedo en eso de que, o sea, divórciate a 10 segundos. Entonces digo, entonces ahora me voy a divorciar 10 segundos y después ya voy a regresar con los ánimos puestos. Eso y qué más. Igual, ¿qué parte de esto es verdad? Eso también me llegó bastante. Am, También en esa parte de destruir o crear, en lo que estábamos leyendo, me llegaba la pregunta de cómo puedo destruir o descrear todo lo que me ha costado, como quien dice, lágrimas, conseguir hasta ahora, ¿no? Pero ya más abajito ya me respondió como que no es lo físico que hayas conseguido, sino otras cosas que uno se tiene que ver. Entonces eso es lo que he podido aprender y me ha llegado del capítulo 2. Muchas gracias, Minati. Muchas gracias. Y sí, definitivamente es un capítulo muy poderoso. Como no sé si ustedes se fijaron, pero la primera parte fue como que muy, como que literalmente rompernos los sesos, como dirían así, ¿no? Vulgarmente. Y era como que, Dios mío, y las palabras, pero parecía que una cosa y ahí mismo, y así como que llega un punto en el que no entiendo. Y está bien esa parte porque lo que están haciendo los autores es precisamente creando ese espacio. O sea, como que mostrándonos el camino de posibilidades infinitas y que nuestra mente, así como puede ser tan de pronto peligrosa si no está controlada, pues cuando está entrenada, pues es definitivamente un vehículo súper potente y poderosísimo que nos puede llevar a alcanzar muchísimas cosas. Entonces, nuestra mente se adapta cuando estamos abiertos y eso ya ni que se quede, o sea, que ya no haya ni duda de eso porque estamos aquí presentes para leerlo, o sea, eso significa que estamos súper abiertas al cambio, a recibir información, entonces como hay esa predisposición, nuestra mente se adapta. Y en esta primera parte eso fue lo que nos fue haciendo, como que acomodando las ideas, así como que a ver, por acácito, por acácito, por acácito, a ver, abre espacio, para que el resto de cosas que van a venir en los siguientes capítulos sean más digeribles para nosotros. Em, yo les voy a compartir lo que yo saqué o lo que pude ver en este capítulo esta vez. Me quedo muchísimo con esta parte de vive en la pregunta, ¿no? Es algo que con el tema de afirmaciones que hemos trabajado con Tati, pues ya tiene como que muchísimo más sentido. Nuestro trabajo y nuestra tarea diaria es tener las preguntas correctas. Esa es nuestra tarea diaria, porque como decía Nati, podemos tener preguntas, pero pueden ser preguntas incorrectas, que de pronto las estamos formulando, pero que no nos está permitiendo crecer, sino que más bien nos está permitiendo o nos está llevando a retroceder. Entonces es aprender a hacernos las preguntas correctas. Dice, el universo es un lugar infinito y tiene infinitas respuestas. Y esto viene también muy asociado al tema del control, a soltar el control. Como seres humanos y en este plano, esa es una de nuestras características humanas. Queremos controlarlo todo, pero el control es, digamos, como que sostenible hasta un determinado punto y llega un momento en el que ya, o sea, es insostenible y ahí es en donde vienen estos puntos de quiebre, en donde vienen a suceder muchas cosas en cualquiera de nuestras tres áreas maestras, salud, dinero o amor, y en donde decimos, la hice con el dinero, pero no soy feliz con mi pareja, o ni siquiera tengo pareja, o de pronto tengo dinero y tengo pareja, pero paso solo enfermo, paso solo, o sea, y estas tres áreas no están en armonía. Y es porque esta parte nos sucede porque empezamos a tener mucho control, muchísimo control. Entonces, cuando nosotros soltamos esta parte del control que nos cuesta como seres humanos, pero que es muy posible, damos cabida a las infinitas
oportunidades, respuestas y todo lo que tiene el universo para nosotros. Entonces, eso me impactó a mí muchísimo. También me quedo con esta parte de la pregunta, ¿no? Dice, cuando vives en la pregunta, tú creas una invitación. Cuando preguntas, ¿qué tendría que pasar para qué? Por ejemplo, eso a mí me acuerdo, y por eso es que me quedé en esta partecita, me acuerdo que la primera vez que leí el libro, a mí se me salió del alma, y dice, ¿qué tendría que pasar para que más dinero se muestre? Entonces, o sea, a mí me salió en ese momento, o sea, fue como que ya conecté con mi ser, porque era lo que en ese momento yo estaba buscando, por lo que había encontrado toda la información, todas las personas que llegaron a mi vida. Entonces dije, wow, fue tan revelador, porque al ya tener esta pregunta formulada y saber que iba en ese espacio y empezármela a hacer todas las noches y a cada momento, y lo escribí, lo puse en todas las paredes de mi casa, empezaron a llegar los recursos, empezaron a llegar las herramientas. En mi caso, todo ha sido entrenamiento mental, full entrenamiento mental, porque es tanta, como decía en el libro, y es esa palabra que a mí me pesa, que es la mierda, ¿no? Y había una partecita en donde decía, llevas cargando tanta mierda y la ignoras, pero como no la sueltas, ni la trabajas, ni la retiras de tu vida, pues sencillamente empieza a apestar. Y eso es lo que en mi caso estaba sucediendo. Entonces fue un momento desafiante en el que dije, Dios, a ver, aquí está. Fue así como que, a ver, vengan acá todas las mierditas acumuladas que se hicieron un tremendo, un tremendo cerro, y pues vamos trabajándolas. Entonces, el universo sencillamente te dará las oportunidades para que esto suceda. Y muchas de las veces, por ejemplo, yo siempre tenía la creencia de que si es un problema económico, pues tener más dinero me va a ayudar a solucionarlo. Y no fue así. De hecho, no es así, no está siendo así. Lo que a mí me está ayudando a salir de esto es tener una mentalidad totalmente diferente, tener inteligencia emocional, tener control emocional. Eso es lo que a mí me está ayudando más a salir de la situación. Otra de las preguntas también que me gusta muchísimo es esta, ¿qué tendría que pasar para que se muestre? Y es o sea, es como que dejar ese espacio en blanco siempre va a dar más posibilidad a que más cosas vayan apareciendo. Esta pregunta también es una que siempre me la hago. Por ejemplo, hoy volví a tener un tema con WhatsApp, entonces era así como que, ¿qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo? O sea, ya está como que instaurada en mí esto, y al plantearme esta pregunta, o sea, ya a ver lo que sucedió, y regresé y me empecé a preguntar, a ver, ¿qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Y pues ya saqué un montón de cosas y dije, órale, esto es lo que está pasando. Entonces uno hasta se hace más intuitivo. ¿Cómo pueden mejorar más aún esto? Esta es una pregunta que tengo que seguirla trabajando, no es una que la he aplicado, las dos anteriores sí, las tengo ya como que instauradas en mi mente, pero esta de aquí viene muy asociada al tema, por ejemplo, en el caso de lo que son ventas. Si ustedes vieron en la parte de abajo también hay una parte en la que decía cómo puede mejorar aún más de esto cada vez que entregaba, por ejemplo, una factura de venta. Entonces, si queremos incrementar esa parte, lo podemos hacer. Y eso me hizo mucho clic hoy, porque dije, wow, o sea, yo estuve ya trabajando en las dos preguntas anteriores, las he trabajado súper bien, las tengo ya instauradas en mí, tengo que seguirlo haciendo, no hay que descuidarlo, sino hay que seguir incluyendo más. Entonces, es una de las preguntas que voy a empezar a trabajar. También me hizo mucho clic con Manati, esta parte, creo que a las 3 hablábamos de esta parte de percibir, saber, ser y recibir. Yo cuando lo leí, no sé si yo lo leí o quién lo leyó, o sea, hasta ese punto, o sea, para que se den cuenta de que cuando eso va a causar revolución en nuestra vida, es como que solo sé qué pasó, pero no sé ni cómo. Entonces, sé que tengo que trabajar en esta parte, me hizo mucho clic, porque yo sé que tengo que trabajar mucho en el tema del recibir,
Esa es una tarea pendiente que tengo aquí en este plano. Entonces, tengo que trabajar mucho y tengo que ya enfocarme también en mejorar esta parte, ¿no? Esta pregunta. Otra cosa que también, como a todas, esta parte de los 10 minutos del crear y descrear es muy liberador. Nati ya tiene una experiencia, yo sé que de acuerdo a esa experiencia ya lo va a empezar a hacer como que con más intención. Y es también esta parte del descrear, yo siempre lo tomé como que es la parte emocional, porque creo que esa es la parte que más nos sume en esa, como que de pronto en esa negatividad o en esa parte en la que nos encerramos. Yo siempre digo es que es como que la flor del loto se cierra más o menos. Cuando estamos con algún reto, con algún desafío y que nos causa dolor y que nos causa ira, rabia, lo que sea, pues sencillamente nos lleva a que esta flor abierta a la abundancia pues se cierre. Entonces tener conciencia de que cada vez que yo estoy enojada, cada vez que yo estoy en ira, cada vez que yo estoy resentida, cada vez que yo estoy juzgando, cada vez que estoy conectada en esta frecuencia que no es la adecuada, estoy retrocediendo mi camino hacia la abundancia. Y estos 10 segundos nos permiten no conectarnos con eso, sino es como que, por ejemplo, al inicio mi ejercicio primerito fue el de divorciarme, literal. Otro era el de enojarme. Sí, voy a estar enojada 10 segundos. Y no podía estar enojada 10 segundos. Yo pasaba media hora enojada, pero ya no eran los 3 días de enojada, porque es lo que a mí me pasaba. O sea, yo llegaba a pasar inclusive semanas. Hubo una temporada en mi vida de matrimonio que pasaba meses enojada con mi esposo. O sea, sí, ya conversábamos, obviamente comemos y todo juntos, pero o sea, yo internamente, yo enojada. Y yo no me daba cuenta de cómo todo eso estaba comiendo mi ser, cómo estaba somatizando muchas enfermedades dentro de mí. Entonces, cuando ya llegan todas estas herramientas, yo empiezo a reconocer todas esas cosas que yo estaba haciendo mal y decía, Dios mío, de pasar de 3 meses enojada a un mes era un salto cuántico para mí. De un mes a 2 semanas era un saltísimo. De 2 semanas a un día, un saltísimo. O sea, cosas que hasta mi esposo decía, negra, o sea, qué chévere que ya no esté enojada. Y ahora son, gracias a Dios, ya no son horas, ya son minutos, a veces ya son segundos y ya me doy cuenta y digo, a ver, ¿hasta cuándo voy a detener la rueda de la fortuna? Si yo sé que la rueda está girando y cada vez que me enojo, cada vez que estoy en esta frecuencia negativa, la paro y como dice mi negro, todo lo que viene atrás también, o sea, ya, la corto. Entonces es 10 segundos enojada, en 10 segundos no podemos estar tan enojados, así que es como que nada más lo reconozco, agradezco, siento, vivo ese momento y fluyo. Entonces, eso también he aprendido y he trabajado todo este tiempo, sobre todo el enojo ha sido una de las áreas que he tenido que trabajar muchísimo más. Esta parte del destruir y descrear, como ya les comenté, eso es algo sobre todo en mí, como decía Tañita, esta parte de juzgarme mucho, de tener como que mucha autocrítica, ¿no? Buenísima para autocriticarme, pero nunca para construirme. Entonces el ejercicio fue siempre hacer lo contrario. Si me autocritico, pues ahora me voy a autoconstruir, me voy a felicitar por todas las cosas buenas que estoy haciendo, por todos los avances que tengo, por todo lo que yo sé que está sucediendo para mí. Esta parte también esta pregunta también es muy poderosa, con esta la practicamos siempre con Priscila, ¿qué más es posible? ¿Y qué clase de posibilidad puedo yo crear hoy? Cuando las posibilidades se cierran, cuando yo me siento de que no hay, como que estoy en un callejón sin salida, recurro a estas preguntas, digo, ¿qué clase de posibilidad puedo crear hoy? Yo crear hoy y definitivamente les llega, o sea, les llegan las posibilidades, inclusive les llegan personas que les dan ideas, cuando uno está ya abierto a esto, es como que, verdad, verdad, todo esto que me estás diciendo lo puedo lo puedo hacer. La mentira no hablada, este ejercicio para mí
fue muy revelador porque de alguna manera esta es una parte que yo tengo como que instaurada en mí, digámoslo así, que es como que un don. Yo a través de una mirada, de una palabra, del tono de la voz, puedo identificar si la persona me está diciendo o me está hablando la verdad o me está mintiendo. Entonces yo tengo como que esa habilidad de sacarle la mentira o la verdad no hablada. Entonces, es algo que a mí me ha servido muchísimo, sobre todo en el tema del manejo del equipo. Me ha ayudado muchísimo porque definitivamente cuando las personas se liberan y hablan eh, la mentira, la mentira que están ocultando, por así decirlo, se sienten también liberadas y eso les quita una carga emocional muy fuerte y regresan con muchísima más fuerza. Y como he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, yo les soy muy frontal y les digo, no, no sé, no importa, dime si no quieres hacerlo, está bien, pero nada más no te mientas, porque construir algo sobre una mentira, pues no nos lleva a ningún lugar. Entonces es como que, a ver, pero solamente dite la verdad. Di la verdad, o sea, no quieres hacer porque no es tu momento, porque no te sientes capaz, porque crees que no puedes, porque lo que sea, pero o sea, sácalo, dilo. Y cuando lo dicen, por lo general sucede que luego lo reflexionan y dicen, no, a ver, no es que no puedo, sino es que de pronto estoy teniendo tantas actividades, de pronto es que son mis hijos, de pronto es que no me organizo en mi tiempo. Y tantas cosas que pueden suceder, entonces nada más es como que organizamos la mente y luego el resto fluye. Entonces me encanta esta parte porque a mí me ha permitido ir manejando el tema del equipo y poderles ayudar a que se encuentren y a que si lo van a hacer, lo hagan desde su deseo de hacerlo. O sea, no por quedar bien o no porque me toca hacerlo, sino sencillamente porque quieren hacerlo, quitando todas aquellas cosas que les está de pronto deteniendo. Y el ejemplo es pues espectacular, o sea, no hay descripción gráfica mejor que el ejemplo que nos puso aquí. Esto del interesante punto de vista es algo que tengo que también practicarlo porque, como decía Tañito, o sea, es algo que de pronto ni nos damos cuenta y ya estamos como que entrando en la frecuencia de las otras personas, ya sea porque la aceptamos o porque nos ponemos como que no, eso no para mí, en cualquiera de las dos, entre los dos casos no es, sino tenemos que estar como que en un punto neutro y poder fluir. Y de aquí en adelante, cuando ya hablamos toda esta parte de la mentalidad y de entenderla como sí, como no, como estar como que en armonía, vienen los mantras, los mantras poderosos. Y de aquí es en donde ya creo que les he compartido alguna vez esta frase de todo llega, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Es un mantra súper poderoso. Anótenlo, escríbanlo. Aquí mismo dice, dilo 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche. Decirlo activa porque es nuestra palabra o el verbo es creador. Pero al momento que incluimos nuestros sentidos con escribirlo, ya sea que lo hagamos, bueno, ahorita lo estamos haciendo por medio del celular, o que lo hagamos con un esfero, incluye todos nuestros sentidos y el proceso de creación es muchísimo más rápido y se nos instaura en nuestro ser. Entonces llega un momento que van caminando y empiezan, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, y es algo que a mí me sucede, y digo, wow, o sea, cómo he trabajado en mí para tener todos esos recursos que están ahí siempre y que yo puedo acceder a ellos cada vez que quiera y darme cuenta cuál es el que necesito en qué momento. Entonces, ha sido un capítulo muy enriquecedor. Hay mucho seguir, para seguir también aprendiendo, para seguir reflexionando.
Siempre fijémonos en qué fue lo que de pronto más como que me hizo sentir pesado, como dice la misma lectura, y es ahí en donde hay algo que no estamos viendo, pero que es el camino que nos va a llevar a seguir abriendo o retirando esas capas, como nos dice Tati, que somos como una cebollita, ¿no? Que tenemos capas, entonces van cada una de las capas ahí retirándose para seguir teniendo esta mente poderosa y muy entrenada. Así que mis hermosas, no sé qué más podemos compartir, no sé si es que tienen algo para finalizar o como que un mensaje que de todas estas preguntas se comprometen a hacerlas y para ya ir cerrando la sesión, hermosas. Vamos con Tañita. Bueno, en esta última parte de los mantras, a mí me han ayudado bastante. Esos 21 días y todos em, en la parte de meditación que estuvimos compartiendo, me ayudó bastante a tranquilizar mi mente, porque sí estaba con mucha confusión, estaba con todos esos problemas existenciales, como les llamo. Em, Me ayudaba a relajarme bastante y cuando siento mucho estrés, también me pongo a escuchar. De hecho, me descargué un audio, no me acuerdo qué número de audio es el que nos compartió, el del yo soy. Y es que siempre lo escucho cuando ya no sé quién soy. Entonces ahí estoy escuchando que yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy esto, yo soy este otro. Y se me va quedando y me va llegando la tranquilidad. Yo siento que me ha ayudado bastante eso. Todavía me falta bastante porque aún tengo un carácter medio raro. Como usted también dijo, si es que ya es algo adicional a lo que ya se está compartiendo y todavía no funciona es porque necesita ayuda ya profesional. Ya empecé a buscar ayuda profesional, entonces ya en esta semana espero ya tener también, empezar con esas terapias y con eso voy a poder ya estar completamente libre en ese aspecto. Es lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, mi Tañita. Mi Nati. Bueno, como les había comentado anteriormente, ah, tengo que, bueno, no tengo, elijo hacer todas estas preguntas desde la parte de la, o sea, desde otra forma, no desde la negatividad, sino desde la otra forma, o sea, desde el positivismo, estar más abierta. am, o sea, es eso lo que me llegó, ¿no? Y como yo les decía, o sea, este libro es como que te cuestiona, te cuestiona, te cuestiona y te obliga a cuestionarte. Entonces, como que a mí no me gustaba, pero ahora ya tengo que empezar a cuestionarme de buena manera, ¿no? Sin estarme juzgando y sin estarme ahí maltratando yo misma. Entonces, en esas estamos. Muchas gracias, mi Nati. Y de pronto también, por ejemplo, hay ciertas palabras que cuando ustedes sientan que una palabra como que les causa resistencia, por ejemplo, es como que esta parte para Nati de pronto es como que tengo que cuestionarme. Entonces, por ejemplo, yo siento que cuestionarme es como que decirme como que lo estás haciendo mal o cosas así. O sea, es como que ahorita se me viene eso a la mente, ¿no? Pues que voy a ir a buscarlo en el diccionario. Pero es siempre buscar palabras que sean o que mantengan armonía. Entonces, por ejemplo, yo diría es conocerme, ¿sí? Porque como somos seres perfectos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no tenemos que cuestionarnos nada, sino sencillamente tenemos que conocernos, saber que tengo cosas positivas, que tengo cosas negativas, que debo enfocarme en las positivas y de pronto en las negativas pues tengo que irlas trabajando para convertirlas en mis aliados para el éxito, porque eso también es algo que aprendí.
que cuando nosotros pulimos todos esos de pronto defectos o cosas negativas o aspectos negativos que tenemos, son nuestros aliados para el éxito, porque han sido como que esas piedritas que tenemos en el camino y con las que siempre estamos como que tropezando, pero cuando ya las reconocemos, entonces ya sabemos y ya no nos tropezamos, la podemos rodear, podemos saltarla, hacer lo que sea y nos va a llevar al éxito. Entonces, eso también les puedo invitar a que lo practiquen. Ya se van a dar cuenta y luego con todo esto que estamos aprendiendo, pues van a tener también un sinnúmero de palabras nuevas en su vocabulario, van a empezar a ser más cuidadosas, es como que, ¿será que puedo decir esta, que no puedo decir esta? Y es bonito, o sea, al inicio es como que, ay, pero luego ya se acostumbran y también activan esta parte de sabiduría interna que tenemos todos los seres humanos. Entonces activan su yo superior y ahora es él el que habla a través de ustedes y el que va creando conjuntamente, co-creando conjuntamente la vida de nuestros sueños. Así que eso, mis hermosas, muchísimas gracias. Hasta aquí la grabación. Nos vemos el próximo domingo.